Las características de los problemas. Bueno, la sesión anterior habíamos nosotros platicado referente hacia la conceptualización de los problemas. ¿Qué es un problema? ¿Cómo lo definen algunos de acuerdo a la Real Lengua Española, en los diccionarios, cómo lo podemos encontrar y de qué manera nosotros lo podemos definir cuando decimos que es un problema bajo diferentes ámbitos? En este momento vamos a continuar con las características del problema. Aquí recordemos un poco que dentro de las claras características que puede tener un problema es que justamente lo que va a hacer el problema es solucionar o aclarar algo. Ese algo que puede ser una contradicción, puede ser un conflicto, sí, una dificultad o un inconveniente que pudiésemos tener nosotros para que así nosotros podamos conseguir, ¿sí?, que se le dé un fin o una terminación justamente a algún disgusto, molestia o preocupación. ¿Qué nos está indicando aquí esta parte? Bueno, que dentro de las características del problema es qué están buscando. O cuando nosotros decimos problema, ¿sí? Lo que está buscando dentro de ellas y como sus características principales o básicas es justamente el aclarar o solucionar o buscar evitar llevar una contradicción, conflicto o dificultad hacia una problemática. Por ejemplo, si yo necesito estar en otro lugar, pues, y dentro de mi problemática que yo tengo que manejar, pues tal vez voy a cambiar de ciudad o tengo que estar en otra ciudad, pues mi necesidad directa para poder evitar o a ese conflicto que tengo, pues es ir al lugar donde venden boletos, verificar si existen algunas salidas para esa zona o ese lugar, en qué horario, y así poder abordar. ¿Sí? Y ya con esto yo ya estoy evitando un conflicto directamente ante una situación que yo estoy manejando. Entonces, aquí nosotros podemos observando que dentro de las características de un problema es justamente buscar a solucionar algo, algo que realmente pueda satisfacer lo que nosotros estemos indicando, lo que nosotros queramos proponer como cambio o como mejora. Ahí ya nosotros tendríamos que verificar, tendríamos que hacer la revisión exhaustiva si vale la pena o no, bajo los lineamientos, estatus que nosotros recordemos que dentro de ellas, y se puede reafirmar directamente como una característica, es que pues muchas veces tienen que ver los sectores de la población. Eh, ¿Y por qué de repente los sectores de la población, no? O sea, pues en primera, si nosotros somos, por ejemplo, del estado de Baja California, de Sinaloa, del mismo Jalisco, de Nuevo León, y de repente nosotros vamos a un, a otro estado, como por ejemplo, en el estado de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, sí, en cualquiera de sus diferentes municipios que se puedan tener, de repente yo me traslado para ese lugar, esa zona, y empiezo a, por ejemplo, a analizar sus tradiciones o su cultura, sus
su alimentación y de repente yo estoy acostumbrado a comer un tipo de alimento que es, es distinto o diferente al lugar en el cual llegamos. Sí, y todo esto es justamente del fenómeno del manejo de la población, ¿no? Por el simple hecho de cambiar del lugar de donde nosotros estamos habitando, por el simple hecho de que la concordancia de la información y de los datos que nosotros manejemos, pues va a ser afectado también por su zona geográfica, por el lugar. Aquí viene otro conflicto directo. Recordemos que aquí en México, pues tenemos múltiples tradiciones, múltiples zonas o lugares en los que nosotros tendríamos que cambiar o modificar hasta nuestro mismo lenguaje, como también nuestra indumentaria, nuestra forma de ser, ¿sí? Todo ello va en repercusión directamente con lo demás. Otra de las características es referente a las causas, ya que con ello ya nosotros, por ejemplo, pudiésemos analizar ya sea que a qué se refiere cuando nosotros ubicamos esos aspectos, ¿no? Que puede ser de tipo económico, puede ser político, puede ser familiar, puede ser de amistades, sí, pueden ser diferentes factores, diferentes elementos que a nosotros, de repente pueden ser nombrados o clasificados como causas, como una causa que puede movernos para poder obtener otro resultado. O sencillamente, si lo queremos ver, aunque de una forma no tan natural, de repente, también la clásica lucha de género, ¿no? O sea, de repente es totalmente diferente el sector de población y todo a ello le agregamos, le añoramos pues que aparte o sea, que también el género y puede ser un montón de nivel de importancia en el que pueden cambiar o se puede cambiar toda la perspectiva que se tiene. Entonces, si nosotros buscamos, le vamos buscando características, empezamos a encontrar ya, a ir encontrando varios también, de acuerdo a la forma o al espacio que nosotros pudiésemos manipular todas esas características, ¿no? O sea, cómo lo podemos llegar a cabo. Otro de las características que nosotros pudiésemos tener, bueno, pues puede ser que tenemos que plantear se debe de plantear un plan de trabajo y también ir ubicando o ir manejando a los medios necesarios. ¿A qué nos referimos cuando decimos los medios necesarios? Bueno, pues porque tal vez por coberturas, por zonas, por lugares, de repente eh, tenemos que cambiar o tenemos que modificar los elementos que nosotros tenemos, ¿no? Los elementos que parecería que pues pueden ser válidos, pero van sonando como necesidades directamente la generación de un plan de trabajo, la forma en cómo se puede conceptualizar, cómo se puede ir separando posibles resultados. Recuerden que aquí, todavía cuando nosotros estamos hablando de plantear un problema, de plantar un problema, de buscar la manera en cómo puede ir modificando, puede irse cambiando, pero sin esperar directamente para poder, para poder, resultado
así como que muy obligado. Sí, otras características es esto se refiere, bueno, pues a las épocas, a realmente la razón del qué o del por qué se está llevando a cabo. Recordemos que también de las épocas es muy necesario, porque imaginemos nosotros que somos estudiantes, estamos en 1980 y de repente, pues el uso del WhatsApp no existía, ¿sí? Y con ello ya nosotros podemos hacer un comparativo de, o de las personas que fue hasta un tiempo después que realmente empezó a mover, empezó a modificar todos los factores, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Los hombres de la edad de piedra, de repente, pues, tenían una necesidad del hambre y pues tuvieron que salir a cazar. Tuvieron muchas necesidades en cuestión de el frío, ¿sí? Y observaron que si se acercaban al fuego, cuando en su momento lo tenían, pues eso les ayudaba mucho a poder cubrirse del frío, pero también empezaron a detectar que las pieles de sus diferentes animales, pues eran gruesos y los utilizaban también como indumentaria, ¿no? Y eso les servía que en esa época glacial no sufrieran tantas limitantes, ¿no? Por eso, las épocas y las situaciones son otra de las características de los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo actuamos o cómo hacemos? ¿Cómo, s- cómo somos nosotros? ¿Cómo nos podemos estar manejando dentro de ello? Y cuando hablamos ya más enfocados hacia la persona, como en este caso, situaciones, sociales o problemas sociales que se pudiesen manejar, pues bueno, existen también órganos populares, organismos populares, auspiciados directamente ya sea por la ONU o por la UNICEF, que les permite realmente poder modificar o poder cambiar diferentes situaciones. Tenemos también la otra que es la recopilación de resultados, de datos que se pueden hacer para que así nosotros podamos medir la información. Recordemos de que, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema matemático, bueno, pues entonces vamos a tener que recopilar fórmulas, formas de cómo se tienen que resolver, cómo nosotros aplicamos los elementos o las situaciones que puedan hacer válida a la problemática que nosotros tenemos planteada. Al igual que esto, con ello ya me van a permitir a mí medir la información, o sea, y cuando decimos a qué se refiere lo de medir la información, se refiere para que así pueda ser para mí una acción viable para que yo pueda tomar la decisión. O sea, independientemente, no quiero meterme ahorita con las decisiones, pero sí con el problema. Entonces, al recopilar justamente la información, los datos que se tengan y poder procesarlos, esto me van a ayudar a mí a poder medir, en este caso, a medir la información que obtuvimos de los datos. ¿Sí? O sea, es otro de los factores que nosotros tendríamos que reconsiderar para poder manejarlo, para poder llevarlo más allá de la misma, de la misma forma en la que estoy cumpliendo, tengo los elementos y nada más quiero trabajar encerrado en ello. Otro factor muy importante que tenemos nosotros es o son las evidencias. ¿Qué son las evidencias? Bueno, las evidencias son todo aquello que a nosotros nos va a permitir poder tomar una respuesta, una solución a todo lo que nosotros hagamos. Recordemos aquí siempre este,
el dicho que nos dice que para cada acción corresponde una reacción. Entonces, nosotros aquí tendríamos que saber que las evidencias o los resultados, los valores que nosotros pudiésemos tener, pues eso nos ayudan realmente a tomar una decisión, la reacción. ¿Sí? Ahorita que vivimos épocas electorales, pues bueno, el conteo de votos para saber quién o quiénes son los que repuntean y esos van a ser realmente los elementos o los factores que puedan realmente manejar o manipular más allá de lo que nosotros contamos, más allá de lo que nosotros tenemos. Sí, y la evidencia que puede ser, pues que cualquier persona pueda llegar, observarlo y verlo. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que el político quedó en evidencia, cuando también hablamos de ese tipo de evidencia, quedó en evidencia delante de la ciudadanía. Pues una expresión que se hace. Cuando hacemos nosotros la expresión que quedó justamente en evidencia, también aquí nos hace referencia a que, pues, hizo el show o quiso llamar la atención para que así le pudiesen, probablemente saber de qué o de quiénes se trataba o cómo se manejaba. Sí, entonces eso también tenemos que ir garantizando, ir manejando que las evidencias de las características que pudiésemos tener. Ahora, ¿qué sería de un problema cotidiano? ¿O qué pasa, qué sucede cuando nosotros tenemos un problema de tipo cotidiano? Bueno, cuando nosotros tenemos un programa o un proyecto directamente, un problema directamente de manera cotidiana, quiere decir que son todo aquello que se va llevando día a día, cambio a cambio, sin que nosotros lo podamos notar, sin que nosotros realmente podamos decidir o decir, ¿sabes qué? Aquí está la propuesta, aquí está la solución y de esta manera se puede llevar a cabo. Ya con esto ya nosotros pudiésemos ir manejando ciertas acreditaciones, ciertos resultados, pero con el afán de poder medir esos resultados. O sea, poder reconocer, poder saber que esas condicionantes o esos resultados, pues para nosotros puede ser ya un detonante, llamarlo de esta manera, un detonante que nos va sirviendo a nosotros a tomar algo muy importante, una solución, ¿sí? Un cambio, una modificación a, a la problemática que nosotros tenemos realmente planteando. Como por ejemplo, aquí vamos a hacer mención de algunos conflictos comunes que pudiésemos tener, por ejemplo, con la familia. Aquí les puse los conflictos de la vida diaria, ¿sí? Y ya teniendo estos conflictos directamente, podemos decir e identificar algunos. Pues en la familia podemos tener conflictos entre hermanos, problemas entre hermanos. Lo tuvimos de cuando éramos pequeños, que agarró mi carrito, que se comió mi dulce, mi chocolate, que agarró mis cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de problemáticas o problemas entre hermanos, pues sería nombrarlos como tal. Sí, y ya después, o sea, hay que recordar bajo esta metodología que poco a poco empezamos a hallar o a encontrar las posibilidades de sus respuestas y que con ello ya también nosotros tenemos una gran situación para poder abordarlo. ¿Sí? No nada más los problemas se resuelven a golpes, sino que también debe de resolverse de manera pacífica, deben de resolverse de manera simple y sencilla sin buscarle complicaciones alguna. Otro tipo de problemas que nosotros pudiésemos hacer mención son los problemas que tenemos en pareja. Los problemas en pareja, muchas ocasiones que nosotros podemos
tener por ahí es el que cuando nosotros tomamos diferentes perspectivas o diferentes caminos o diferentes formas de pensar y de tomar una decisión distinta. Entonces los problemas de pareja se van asemejando a ello, que de repente, pues papá piensa de una manera, mamá piensa de otra, o viceversa, pero siempre hay un tema y un rol cambiante. Aquí, siempre se recomienda a que cuando yo voy a tomar una solución o respuesta a una problemática que tengo, bueno, pues sería justamente para poder reconocer que en los cambios, en muchas ocasiones nosotros podemos verificarlo y visualizarlo. Otra es, y esto es el día a día de en nuestras casas, sobre todo en la época actual, cuando decimos de problemas o conflictos por el dinero, porque ya no nos alcanza, cada vez está más caro. Entonces, nosotros tenemos siempre que ir verificando, ir reconociendo que cómo se hacen o cómo se realizan toda la situación que nosotros, manipulamos, que nosotros tenemos. Y otro tipo de problemas, el cuarto ejemplo que coloqué aquí de esta manera, pues serían cuando nosotros tenemos problemas de salud. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, que de repente, pues tenemos que estar cuidando de manera puntual a papá o a nuestra mamá, por la sencilla razón de que de repente, pues también queremos ir haciendo pausas. Pero les repito, así como en el video anterior, yo les puedo asegurar y definir que ante todo cambio, nosotros siempre vamos a tener dificultades para poder conciliar ambas partes, los diferentes lugares en los que nosotros tenemos.